de LTV, el canal de la tribuna, les presentamos el análisis, las entrevistas, los invitados y las noticias que fueron portada durante la semana en su foro dominical, Contraportada. Con todos los temas de país que generan polémica y debate junto a los protagonistas. Contraportada, con el destacado periodista Eric Mejía. Comienza ahora. Hace una semana se realizaron los comicios en los 3 niveles selectivos en nuestro país para elegir la fórmula presidencial, los 128 diputados propietarios con sus suplentes y las 298 corporaciones municipales. Pero a una semana de haberse realizado el proceso electoral general, todavía no tenemos una claridad, particularmente sobre quién ganó la presidencia de la República. Sí están definidas las, diríamos nosotros, en un 99% la elección municipal, particularmente solo en Honduras pasa que un municipio realizó elecciones el día de hoy, una semana después. Bueno, producto de un error de un candidato presidencial que dejó sin credenciales a 60 candidatos a alcaldes en todo el país. Me refiero a Salvador Narrala, candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras. Sí, ya están, diríamos nosotros, electos los 128 diputados al Congreso Nacional de la República con alguna pequeña, mínima relación entonces en relación al último diputado, por ejemplo, en el departamento del Paraíso, en el departamento de Francisco Morazán, porque sí hay una renovación del 90% del Congreso Nacional que deberá tomar posesión en la tercera semana del mes de enero. Sí, el 90% de los diputados no han sido electos en el Congreso Nacional de la República. Algunas figuras relevantes, como el abogado José Alfredo Saavedra, Toño Rivera, no estarán en el próximo Congreso Nacional de la República. Ambos, hay que decirlos, muy productivos durante su desempeño como diputados al Congreso Nacional. ¿Fue o no fue masiva la votación el pasado domingo? Habrá que recordar que muchos sectores adversos al gobierno se encargaron de promover una votación masiva. ¿Qué tanto influyó el posicionamiento del presidente de los Estados Unidos? Primera vez en la historia, diría yo. Bueno, apenas tengo 42 años. Tengo a exmagistrados del órgano electoral y también a un buen amigo que desde su posición de la izquierda nos puede hacer una lectura crítica, porque hoy el partido que más ha perdido es el Partido Libertad y Refundación, que por vez primera llegó al poder de la nación en el 2021. Le damos la bienvenida a nuestros invitados, esperando a Eliu Girón, que nos imaginamos ha de estar saliendo en este momento de la reunión de la Coordinación Nacional de Libertad y Refundación, que ha pedido la nulidad de las elecciones. Eso ha pedido Libertad y Refundación. Resultados, lecciones y escenarios de las elecciones del pasado 30 de noviembre. Una lectura crítica. Buenas noches, don Andrés Pavón. Buenas noches, estimado Eric. Un placer, Flavio, Germán, de compartir con ustedes. Sé que tanto Flavio como Germán son personas bastante informadas de estos procesos electorales y desde luego vamos a tratar de terciar con ellos mientras viene Eliud, que no creo que venga. Yo creo que nos va a tener un poco de miedo, ¿no? O sea, ¿sorprendido? ¿Sorprendido, Andrés? No, yo sabía que Era de esperarse. Era de esperarse. Ellos asumieron una actitud un poco agresiva, fueron un poco solidarios incluso con sus mismos camaradas. Desde que ellos volvieron, las instituciones del Estado parecían, uno se sentía extranjero, porque no formaba parte de la dirección vertical del partido. Entonces usted era, era una situación dual. Entonces usted era primero traidor, porque no asumía el reto de sumarse al control vertical de las directrices del LIBRE. También había una condición dual en el sentido de o era patriota o era golpista. Patriotas solo ellos, golpistas los que
miraban con ojo crítico su conducta y asumían entonces una acción un poco más agresiva, incluso hasta el odio. Y me parece que se dedicaron más tiempo a estar promoviendo reacciones e intervenían en los programas de televisión y usaron un lenguaje un poco complicado, ¿no? Tanto así que hasta a algunos les cambió el apellido. Les dieron grados de comandantes, pero les cambiaron el apellido. A Gerardo Torres se le conoce como el comandante Alcantarilla. Ajá. Porque cada vez que abría la boca provocaba hilaridad y ofensa contra aquellos que se negaban a quererlo entender. Después tiene usted los últimos giros que se dieron en esa línea. Él pasó de ser comandante llanero a comandante chumpajuca. Y entonces la gente también, esas figuritas, se les fueron metiendo en el cerebro. Juan Barahona, su campaña era que tenía 37 gorras, o sea, se quería sentir como identificado, no con una sola gorra, porque la gente le empezó a decir gorrajuca. Les quería decir, no, yo no tengo solo una, no tengo más. Y entonces salía en un spot en su casa demostrando que tenía gorras. Entonces fueron como muy escasos en cuanto a su capacidad de imponer una doctrina de una izquierda que la desprestigiaron. Cayeron en esa estrategia del desprestigio que está teniendo la izquierda en América Latina. Muy bien, yo soy seguidor de un estratega español, Anthony Gutiérrez Rubí, que trabaja muy bien el tema de las emociones. Y este tipo de personajes lo que hicieron fue motivar en línea inversa a los adversarios a salir a las urnas. Y así votaron el pasado domingo. Tengo a 2 ex magistrados del órgano electoral. Fueron compañeros en el nuevo Consejo Nacional Electoral. Flavio Nájera en su momento representó a la Democracia Cristiana de Honduras. Todavía no hay resultado a nivel presidencial final. ¿Se esperaba usted? Bueno, buenas noches, Andrés, Germán, Eric. Esperamos un proceso electoral un poco apretada los resultados, podríamos decir. Un estrecho margen. Sí, un estrecho margen. Esperaba una participación fuerte, como para mí sí está dando y se va a dar esta participación, pero no que tuviéramos los problemas de no tener resultados a una semana y media. Y sí esperábamos también un ambiente electoral más hostil, que no se dio. Entonces creo que hemos ganado en ese sentido, que tuvimos una buena participación y fue en paz. Ahora lo que estamos esperando es que el Consejo Nacional Electoral pueda dar esos resultados de manera contundente, clara, porque ya tenemos casi 7 días hoy y todavía tenemos esa duda de que no sabemos quién ganó y por qué margen ganó. Hay una incertidumbre. Bueno, la discusión que teníamos previo era si la participación fue fuerte o fue una participación baja. En mi opinión, la participación fue una participación aceptada y más fuerte que el 2021. Recuérdeme de cuánto fue el porcentaje, hablando en porcentajes, la votación en el 2021. Bueno, en porcentaje fue del 68%. En esta va a ser un porcentaje más bajo, pero en absolutos, en números enteros, va a ser mayor que los 3.5 millones que tuvimos en el 2021. Creo que puede andar alrededor de unos 3.7 millones a 3.8 de ciudadanos que participen en el proceso electoral. Si lo vemos actualmente, no sé si podemos tener acceso al censo, a los resultados del Consejo Nacional Electoral. Tenemos en un partido político nacional que tiene 1.130.000 más 1.120.000 del Partido Liberal, estamos alrededor de 2.2 millones, más 500 o 600 del Partido Libre, estamos hablando de 2.8 aproximadamente millones, más 4.000 actas que faltan de escrutar, 2.000 por inconsistencia y 2.000 que no se han procesado, con una carga electoral promedio, viéndonos al promedio que tienen estas actas anteriores, de 190 votos por acta. Entonces faltarían aproximadamente 800.000 a 900.000 votos a sumarse a lo que ya está computado. Entonces creo que andaríamos alrededor de 3.7, 3.8 millones de ciudadanos, con una participación menor porcentualmente, porque el censo en aquel entonces era de un 5.2 millones y ahorita es de 6.1 millones. Muy bien, y habrá que recordar, a mí me gusta darle seguimiento a los procesos electorales en América Latina, el factor contexto. En el 2021 había una alianza de hecho que se convirtió en imán para ir a las urnas. Y ese es uno de los grandes errores que cometió Libertad y Refundación en el poder.
Los votos del 2021 no solamente eran de Libertad y Refundación, eran producto de una alianza de hecho y otros factores producto del contexto de aquel momento, incluyendo el tema del forajo. Bueno, voy con Germán Lobo. En aquel momento también fue consejero y en este proceso iba como candidato a diputado por el Partido Liberal de Honduras. ¿Cómo le fue a su partido político? ¿Sorprendido o consciente con los resultados que hoy se están proyectando? Y de paso, la producción nos va a ir colocando los resultados que hace 48 horas dejó de publicar el Consejo Nacional Electoral. 2.400 actas con inconsistencia. Buenas noches. Buenas noches, Eric. A mi amigo Flavio y a don Andrés, ¿verdad? Mi hermano. No le gusta la palabra compañero, ¿verdad? No, yo, mi hermano. Y al amigo Andrés, un placer aquí estar con ustedes. Y no es que vamos a terciar, vamos a dialogar, porque no somos adversarios, más somos hondureños y tenemos posiciones que de una u otra manera alimentan a orientar la sociedad hondureña. Y efectivamente, tú apuntabas algo y nosotros siempre lo dijimos, fue una equivocación que tuvo Libre una vez que llegó al poder. No fue Libre que ganó las elecciones, fueron circunstancias que le permitieron llegar al poder. No fue por su planteamiento ideológico, no fue por su plan de gobierno, sino la necesidad que tenía la sociedad hondureña en aquel momento con el famoso Juerajo, y la necesidad que tenía de hacer unos cambios fundamentales, ya que teníamos un partido que estaba gobernando, que tenía un desgaste natural de 12 años, más circunstancias que lo rodearon. Y eso le permitió al Libre llegar al poder. Y es más, hoy queda demostrado que mantiene la misma membresía. El día de hoy tiene 543,000 electores, no creció. Aún estando en el poder, su campaña no creció. Y yo soy de la opinión que nunca se dieron cuenta que estaban en el poder. Manejaron un discurso como que eran oposición. Recuerdo en una ocasión reunidos con el licenciado Julio Navarro, que fuimos compañeros, y me preguntaba, ¿qué pensás de la candidata nuestra? Es muy buena, pero para cuando ustedes sean oposición, porque estaba haciendo planteamientos donde era gobierno y ella tenía mucha influencia en este gobierno y nunca lo ejecutó. Ella esperaba llegar al poder cuando pudo haber hecho la diferencia con lo que ella pretendía o estaba ofreciendo. Me encanta esa observación porque también yo coincido con usted. O sea, siendo gobierno necesitábamos moderación, sí, pero Libertad y Refundación seguía en resistencia y ya era gobierno. Germán. Y es más, perdió la calle. Y ellos, creo que ellos han traído una conducta, y yo he discutido hasta con los del Partido Nacional sobre esto. Él nunca se ha ganado nada. Nunca. Le hemos consentido por sus rabietas. Le hemos dado posiciones por sus rabietas. Y estas son las consecuencias que hoy está pagando. Él no se ha ganado nada nunca. Y él sabía desde septiembre que había perdido las elecciones. Nosotros siempre hemos tenido claro que la oposición había ganado las elecciones desde el 1 de septiembre, cuando abrió la campaña. Y yo decía en aquel momento, repítame eso, 70-11. ¿Sabían ustedes qué? Por lo menos yo venía repitiendo que yo sabía que la oposición había ganado las elecciones 70-11. Okay. Y él sabía. Y por eso estaba creándole una crisis al Consejo Nacional Electoral, buscando un pleito entre libres y nacionalistas para buscar puntos de negociación. Ok, quedémonos ahí porque dice Germán Lobo que la oposición ganaba las elecciones en septiembre, pero habían dos partidos grandes. Y es ahí donde este estadounidense Stone señala como culpable a Salvador Narrala de quitarle votos a Asfura. Hoy lo dijo. ¿Qué le pareció la intervención del presidente de los Estados Unidos? Que al parecer, o digamos, no al parecer, finalmente terminó incidiendo en los resultados. Se puede ver desde varios puntos de vista. Para la gente de Libre es una intervención imperialista.
Tanto que la reunión de ahora tiene el propósito, entre otros, que es un propósito escondido que no lo conoce la masa, de crear un movimiento anti-Trump a nivel de América Latina que esté vinculado con los anti-Trump de Estados Unidos. Eso les viene a dar una especie de paraguas. Ok, a propósito, disculpe que lo interrumpa, pero me ha comunicado el lío que se excusa porque en breve será, ya en su calidad de ex candidata presidencial, Rixi Moncada, la que le va a dar lectura al comunicado de esta noche en la sede de Libertad y Reforzación. Y ese lenguaje escondido, de alguna manera, también perjudicó a Libre en el desarrollo de su acción como gobierno, porque una cosa era lo que decían, pero en el fondo había unas figuras por ahí o códigos que nunca los conoció la masa. La masa la mantenían entretenida entre una especie de campaña que no terminaba. Venimos de la calle nos pertenece, y empezaron a cooptar todo lo que eran espacios públicos y organismos incluso no gubernamentales, incluyendo el mismo movimiento sindical. Si bien no tenían bajo control las bases del movimiento sindical, pero sí a los dirigentes. A mí me llegó un documento donde hay más de 125,000 personas que recibían un cheque de casa de gobierno, ¿no? ¿Te crees que era cierto eso? No, el documento es real, o sea, es de la Oficina de Estrategia. Estrategia se llama. Me llegó la planilla. Me llegó la planilla, porque uno de los que solo recibía 20,000 lempiras estaba incómodo. Y yo voy a creer que yo tenía cierto grado de influencia y aproximación por mi relación que he tenido con mucha gente de ellos, y especialmente con el presidente Zelaya. Y me dijo, mira, aquí te traigo para que mires, yo solo recibo 20,000 pesos. Yo necesito que me nivelen al menos a 50. Un periodista amigo, porque ahí también estaban algunos periodistas, y usted miraba algunos voceros de ellos que manejaban estadísticas y cuadros muy bonitos en la televisión, y resulta que ahí están también recibiendo algunos hasta 120,000 lempiras como analistas que provocan o pretenden orientar a la población poniendo algún tipo de figuras que puedan inducir la conducta, ¿no? Y generar emociones. Que eso es muy lamentable, porque si eran críticos de lo que había ocurrido del 2021 para atrás, no tenían que adoptar el mismo comportamiento, pues. Y se me viene la imagen de una figura muy conocido nuestro. Sin dar nombre, por favor. No se dice, ¿cómo es? Se dice el pecado, pero no es el pecador. Ya nuestros compañeros en el Master Producción nos colocan en pantalla dónde quedó estabilizado el proceso de actas. ¿Cómo lo llaman ustedes? La divulgación. La divulgación de actas. Ok. Y es aquí donde Flavio, si volvemos a darle una lectura, en el 2021 la votación fue de 3.5 millones de electores. 3.5. Y aquí tenemos 88%. O sea, falta el 12%, pero de este 88%, don Andrés, subido, hay 2.400 actas con inconsistencia. Que están sumadas como actas recibidas, pero sus valores no han sido sumados. No están en el registro. No están en el registro. Son 2.400, más las que faltan por procesar, que son alrededor de otras 2.000 aproximadamente, suman como 4.000. 4.600. 4.600. Y asumamos que tienen un promedio de 190 votos cada acta, hágame la multiplicación. Bueno, 2.400 por 190 me da 456,000. Solo de las inconsistencias. Solo de las inconsistencias. Es que pueden haber dos parámetros de hacerle un aproximado, o por 190 o por 120. Ajá. Si lo hacemos por 190, es que hice la tarea, aprendí de vos, mira. Es que he aprendido de Flavio. Pero no fueron alumnos de David Matamoros, ¿verdad? No, ya no estaba ahí. Nosotros tenemos nuestra propia escuela. Entonces, si lo hacemos por 190, nos daría que nos falta de computar 874,190 votos. Sí, muy parecido el resultado. Y si lo hacemos por 120, nos faltaría 552,120 votos. Eso indica que nadie puede declararse ganador. Sí, volvemos a colocar en pantalla y mantengámoslo ahí, por favor, porque es muy interesante lo que los ex magistrados nos están explicando. Si ingresáramos estas, diríamos nosotros, casi 5,000 actas, ¿verdad?
no vamos a superar la votación del 2021. Yo digo que sí. ¿Se supera? Sí, se supera. Se supera. Porque si hagamos matemática simple, ¿cuánto es el total de votos hasta el momento, Germán? Mira, Si nos pueden acercar el total de votos en este momento son 2.978.638. 2.900.000. 78.638. Ajá. ¿En cuántas actas? Solo tengo. Serían las 16 menos 2.000, que están inconsistencias. Entonces súmale el total que te da las que faltan. No, porque de las 16.000, de los 2.900.000, solo se computan con 14.000 infracción, que son las que están sumadas. Y si lo dimos entre 14.500, porque no logramos ver el monitor de largo, nos da un promedio de votación de 205 votos por acta. Si se mantienen esos 205 por acta, por las 4.600 que hacen falta, estaríamos hablando que falta casi 944.000 votos. Más los 2.800.000 que dice Germán, andaríamos cerca de los 3.7 millones aproximadamente. ¿Y qué es lo que pasa, Eric? Pero el censo de ahora es mayor que el del 2021. Sí, porcentualmente sí va a ser la participación menor, porque cuando en 2021 el censo era 5.2 millones. 5.183.000. Ok, aquí tenemos el dato en base, aquí lo va a leer Flavio. ¿Cuántos votos tenemos? El Partido Nacional tiene 1.132.321, que equivale al 40.19%, pero de lo que está computado. Y el Partido Liberal tiene 1.112.570 de lo que está computado, pero lo que falta son aproximadamente 900.000 votos por computar. ¿Y qué es lo que pasa? Como los resultados son tan apretados, tan ajustados, un partido que no tenga en su inventario el 100% de las actas no se puede declarar ganador. Digamos, asumamos que un partido cubrió el 98% de las mesas. Ese 2% de 19.000 mesas representa aproximadamente 400 actas. Y 400 actas con una votación promedio que se está teniendo de 205 electores, estaríamos a la falta de 100.000 votos. Yo no me puedo declarar ganador como partido con el 98% de las actas. Aunque se pueda marcar una tendencia mínima. Que ahorita no podemos hablar de tendencia, no se puede marcar. Porque sube y baja. Sube y baja. Sí, por ejemplo, estamos viendo la votación hoy de San Antonio de Flores. En una mesa gana el Partido Liberal por el doble, pero en la siguiente mesa pierde por el doble. Pierde por el doble. Sí. Sí, pero hay que también decirles, porque tienden a comparar con una similitud normal la votación en las partes urbanas con la parte rural. Ustedes saben que la mayor votación se obtiene en la parte rural. Anda en un 80% de promedio. Y yo lo decía hoy en un breve, a veces le da por hacer análisis después de una taza de café, que los votantes independientes son haraganes para ir a votar. Mientras en el interior del país hay un civismo democrático, entre comillas, porque a mí no me agrada cuando dicen el que salgamos a votar fortalece la democracia. Una democracia electorera, porque la democracia no solamente es ir a votar. Quiere elegir. Hay que elegir. Ok, vamos a escuchar, compañeros del Máster Producción, al jefe de bancada del Partido Nacional en una primera intervención que compartía hoy con medios de comunicación. El abogado José Tomás Zambrano, que si Nasri Tito Afura se convierte en presidente de la República, es el potencial próximo presidente del Congreso Nacional de la República. José Tomás Zambrano le hace un fuerte llamado a la empresa ASD, porque evidentemente es la empresa, solo en Honduras pasa, que le dejamos a un privado el tema del procesamiento de los resultados del día de la elección. En Argentina, ¿saben quién lo hace? El Ministerio del Interior. Porque hay institucionalidad. ¿Qué ha dicho José Tomás Zambrano sobre este estancamiento en el procesamiento de las actas en software, verdad? En el software. Sí. En el software. Vamos a escuchar a José Tomás Zambrano, diputado reelecto por el departamento de Valle. En nombre del pueblo hondureño, del Partido Nacional, exigimos respuesta rápida de la empresa que está manejando el sistema de divulgación y transmisión de resultados. Ya se van a cumplir casi 48 horas que ha estado paralizado el cómputo en la página oficial del CNE. Eso es una gran irresponsabilidad, es una violación al contrato y pone en precario este proceso electoral.
Sabemos que en estas horas de la tarde ya se estaba esperando una reunión entre los directores electorales del Partido Liberal, Partido Nacional, y nos informan que el de Libre no ha llegado. Tenemos que agilizar la información y la divulgación de resultados. Honduras no puede esperar. Esta elección fue una elección reñida. El Partido Nacional tiene el 100% de las actas. El Partido Nacional ganó la elección con Tito Afura. Y no es justo que con nuestro esfuerzo, trabajo, sacrificios por más de 4 años, nuestra dirigencia en los 18 departamentos que ganamos limpiamente, nos quieran empañar el triunfo de Tito Afura. Exigimos resultados ya, exigimos respuesta ya, y a esta empresa se le tiene que deducir las responsabilidades respectivas porque está jugando con la elección, está jugando con el futuro de Honduras y está jugando con la democracia. No podemos esperar más. Voy con una reacción de don Andrés Pavón, ex embajador de Honduras en Cuba. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Tomás. O sea, necesitamos institucionalidad. Porque la estrategia de Libre es ir contra la institucionalidad. Al inicio le decía que Libre utiliza un modelo dual para poder atacar a sus adversarios, pero también para cooptar las instituciones públicas. Frente a la institucionalidad que le estorba, Libre tiene un programa de gobierno y tiene unos estatutos que no encajan con la institucionalidad nuestra. Tanto que no pudo entonces a través de la institucionalidad lograr sus objetivos, lo que hizo fue anarquizó el Congreso y llega Redondo de manera irregular. Anarquizaron la Procuraduría General de la República y el procurador y algunos otros funcionarios son nombrados al margen de la ley. Anarquizó el Ministerio Público y nombraron al fiscal, ¿no? Por cierto, un fiscal muy arrogante y con gran influencia del señor Redondo. La primera es evidente, ¿verdad? Es una influencia física. Bueno, que los anteriores lo único que hacían era no dar declaraciones, pero actuaban similar. Sí. Eran activistas políticos. No, pero nos referimos a la forma en que son. Con la excepción de cómo fueron nombrados. Sí, con la excepción del abogado Edmundo Orellana. Lo que pasa es que a veces me gustaría que el abogado Edmundo Orellana participara en un proceso electoral como candidato presidencial. Porque yo creo muchas veces, con el respeto que se merece. Creo que ya lo he intentado y no. Sí, porque. Es que el abogado Edmundo Orellana ¿sí? ha sido un poco ambivalente, ¿va? Políticamente, y ha sido un buen funcionario cuando le tocó en el Ministerio Público, sí, porque había que demostrar que ese cambio de ese cambio de escenario jurídico, o sea, era efectivo. O sea, pasar ahora al ministerio. Era cuando él fue el primer fiscal del Estado, entonces había que demostrarlo. Pero de ahí es ambivalente, ¿va? Fue en el gobierno de Mel, ministro de Defensa, y cuando sintió rugir esa cuarta urna, renunció a ella. Después, aún así, ahí hay alguna relación histórica entre liberales, y Mel lo vuelve a llevar a Mundo Orellana, a este gobierno, después de que lo traicionó en el Ministerio de Defensa, ¿no? Porque se lo abandonó. Y lo nombra creo que coordinador de una institución de transparencia. Ministro de Transparencia. Y también le dejó el barco. Porque miró que no eran como, según él, tan transparentes las operaciones, sobre todo de Ricardo Salgado, a través de la Oficina de Estrategia. Entonces, yo creo que ha participado en política, pero esa ambivalencia como que no le ha ayudado. Ahora, si usted observa algo, ¿sí?, sobre lo que le decían los dos exmagistrados. No, pero yo allí, porque a veces tampoco uno puede ser tan crítico con alguien que no está, yo saldría en defensa. Si yo veo que alguien no está haciendo las cosas correctamente, yo me voy. Si yo veo que el barco, por decisiones no correctas, se va a hundir, yo salto del barco. Porque tampoco me puedo hundir si yo estoy haciendo las cosas correctamente, Andrés. Estoy de acuerdo, pero en el marco de la ambivalencia, sí, entra y sale y entra. Entonces, ¿no debió entrar en la segunda vez? No debió entrar, debió de haber tenido carácter. Ok, voy a una pausa comercial y este factor, estoy preparando un artículo, este factor de la institucionalidad también movilizó el voto conservador. Las actitudes de Luis Redondo. Me dijo a mí un amigo diputado que aspiraba a la presidencia del Congreso si ganaba Salvador Narrala. Le juro que Luis Redondo no sale.
un amigo de Cortés. Y Le dijo, el mismo Libre lo castigó. tómame la palabra. No votaron por que él. Luis Redondo me dijo, no sale. Y se le cumplió. Incluso solo mete 3 diputados, disculpen por la palabra, Libre en Cortés, y él sale como por la 6ª. Voto de castigo ahí sí. Y las actitudes también del fiscal general Joel Zelaya movilizaron al voto conservador. O sea, si el Partido Nacional gana, es porque se movilizó su militancia. Yo comparto mucho el análisis de Luis León. No hay tal participación masiva y los partidos, en vez de crecer, van decreciendo. Porque no sobrepasan al millón. Es que esta elección es del voto duro. Sí, del voto duro. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos estamos pendientes de la conferencia de la Coordinación Nacional de Libertad y Refundación. Ellos ya se anticiparon antes del día de hoy y dijeron vamos por la nulidad de las elecciones. Pero hoy el abogado Leonel Núñez, lo quisimos contactar en horas de la tarde, e interpuso un recurso. Porque para presentar nulidades, el plazo vence mañana. Vence mañana. Ustedes saben mejor que nosotros ese lenguaje electoral. Hacemos una pausa, ya regresamos con resultados, lecciones y escenarios de lo que pasó el pasado domingo. Solo un país de tercer mundo todavía no tenemos presidente electo declarado por el órgano electoral. Ya volvemos. Por la alcaldía. A propósito, estamos pendientes de los resultados de la elección que se lleva a cabo en San Antonio de Flores, departamento del Paraíso. Un municipio cercano, vecino a mi municipio Texíhuatl, departamento del Paraíso. Es un municipio que ha tenido alcaldes del Partido Nacional, del Partido Liberal. Su voto ha sido un poquito mayoritariamente nacionalista. Hubo bastante civismo. Estas son imágenes de lo que hoy se vivió en San Antonio de Flores, departamento del Paraíso. Hay que felicitar al Consejo Nacional Electoral por la organización el día de hoy. Le faltó institucionalidad para no hacerlo el pasado domingo, pero yo estoy de acuerdo con lo que hizo el candidato alcalde del Partido Liberal, porque Salvador Narrala trató de castigarlo al no enviarle la credencial de propietarios. Y él se tomó los centros de votación, que a simple vista no es legal, pero su propio candidato presidencial dijo, mandamos representantes de mesa, no, y eran habitantes del Partido Nacional de San Antonio de Flores. Y eso mismo hizo Salvador con otros 59 municipios. Los dejó sin la credencial de propietario. Lo hizo en Liure, también departamento del Paraíso, lo hizo en Yarula, perdió el alcalde de Yarula, el alcalde del Partido Liberal, por coqueteos con Libertad y Refundación. Por eso los castigó Salvador. Salvador es mentira que tiene las credenciales, las actas, las copias de las actas de estos 60 municipios. ¿Quién se los iba a dar? ¿Quién se los iba a dar? Y no les mandó la credencial de propietario. Volvamos a poner las imágenes de San Antonio. No les mandó Salvador Narrala la credencial de propietarios a 60 candidatos alcaldes de 298. ¿A quién estaba asesorando? O sea, miren, en el departamento del Paraíso, los coordinadores de Salvador, novatos, no tenían ninguna campaña presidencial en sus espaldas. Le metieron mucho cuento a Salvador de sus candidatos a alcalde. Y los candidatos a alcalde son los que movilizan y defienden el voto. Salvador solo motivaba. Pero una cosa es motivar, otra cosa es movilizar y otra cosa es defender. Y eso lo hacen los candidatos a alcalde, se lo digo por experiencia. Y él castigó a 60 alcaldes. Y hoy eso le pasa factura. ¿Flavio? Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Muy de la mano de ese tema, que la movilización y la defensa del voto son los alcaldes, los líderes de las comunidades quienes lo hacen. El día E. Exactamente. El día E. Pero hay también otro tema que es muy importante, Sí. que hemos visto en este proceso electoral. Las campañas de odio ya no están funcionando. Miren a la alcaldía de Tegucigalpa, el alcalde Aldana, una campaña que se dedicó a decir el buen amigo, la buena persona, le funcionó. Se desmarcó totalmente de la Hasta campaña de cambió odio. colores
Y cambió sus colores y le funcionó. Hasta la media estrella la cambió. Los candidatos de Francisco Morazán del Partido Libertad y Refundación que pasaban en los medios atacando, denigrando, no siendo tolerantes, también los castigó la sociedad y no salieron electos. Le voy a poner un ejemplo. La candidata diputada Carmen Aide López Flores, yo le aseguro que por eso no está saliendo electa en Francisco Morazán, porque era una de las candidatas que más odio generaba. Adelante. Y el mismo amigo que no pudo llegar hoy, Elio Girón. solo veneno tiraba. Sí. Sí. Una vez tuve que decirle yo en un programa, amigo, ¿y usted no tiene propuesta? ¿Usted quiere mantenerse en el Congreso Nacional Electoral, el Congreso Nacional, a cambio de la sangre de sus hermanos? Sí. Porque solo odio. Sí. Bueno, Flavio. Es una lección que tenemos que aprender y también fortalecer la institucionalidad. Estaban hablando hace poco del intervencionismo, pero es que cuando miran un país donde un Congreso Nacional, donde las Fuerzas Armadas, donde la Fiscalía y los entes electorales estamos débiles, tiene que venir alguien a querernos poner orden desde afuera, lastimosamente. Si queremos evitar eso, pues no construyamos institucionalidad. No es posible que nosotros el día de hoy, como estamos hablando, el Consejo tiene las actas. El Consejo no es ningún problema. El problema es la empresa que tiene problemas para poder procesar las actas que tiene el Consejo Nacional Electoral. Y nosotros no podemos estar en un país pobre contratando empresas en las primarias y volver a contratar empresas para transmisión en las generales 6 meses después. Debería de ser una reforma para que la misma empresa que participe en las primarias administre primarias y administre generales. Todo esto se da también porque tuvimos un mes antes, como en agosto o julio, 7. paralizado el Consejo Nacional Electoral, donde no firmaba el contrato de la empresa. Y esta empresa ASD, según la expertise que tiene, tenía expertise, pero en temas de TREP telefónico, que no es lo mismo que transmitir un acta, procesar esa imagen, convertirla para después hacer la divulgación. Entonces tenían que madurar el sistema. Ellos son un poco, no correctos a aceptar un reto con tiempo corto y no tener el expertise. Ok, vamos a colocar nuevamente porque con los exmagistrados hacemos un análisis de datos y con Andrés hacemos un análisis del contexto. Vamos a colocar, Fernando, ahí en el máster, por ejemplo, las votaciones por departamento. A mí me llama poderosamente la atención, bueno, la votación en todos los departamentos, hay que decirlo así. No me sorprende el departamento del Paraíso porque al separar a dos partidos hermanos, al Libre y al Partido Liberal, que fueron juntos en el 2021, pero ni así le ganaron el voto presidencial al Partido Nacional. Vida mejor azulió el departamento. Entonces, me interesa el departamento de Olancho. Vamos a ver, Olancho. Aquí voy con Germán, porque Germán, aparte de ser ex magistrado, diríamos nosotros, todavía es candidato a diputado, ¿verdad? ¿O ya no sale, Germán? No, ya no. Ya no. Ya no, aunque falte la mitad de... Faltan 7, ¿verdad? En Francisco Morazán. Estamos sacando 7, pero creo que podemos meter uno más porque estamos a la mitad del conteo. Estamos en 5 millones y creo que vamos a andar de 10 a 12 millones. Luz Ernestina es la última. La última de nosotros, sí. ¿Quién entraría? Ahí tendríamos que ver cómo se mueven los 5. Rafa creo que es el octavo. No, Rafa está en el noveno, en la novena posición. Me da mucho pesar por Rafa porque es una persona, bueno, desde su posición como expresidente del Colegio de Abogados, muy preparado, al igual que Germán, para ir a desempeñar una curul. En el departamento de Olancho, un tercer lugar muy por debajo de Libertad y Refundación y del Partido Nacional. Pero sí estamos contentos en el sentido de Francisco Morazán, porque en el proceso de primarias nosotros quedamos en tercer lugar. Ok, vamos y hoy a colocar... quedamos en segundo lugar. Okay. El partido miremos Francisco Morazán. Miremos Francisco Morazán en el voto presidencial. Miren. En el caso de Olancho, Eric, sí, ¿cuál es el dato que maneja usted de Olancho? Para mí es un éxito del Partido Liberal. ¿De dónde viene el 2021 al 2025? Sí. Creo que el dato era el 2021, 15,000 votos. ¿Y sacó ahorita? 45. 45. Diríamos nosotros... Triplicó. Sí. Y puede haber un traspaso de votos del Libre al Partido Liberal, porque
Así se mueven los votantes que no son nacionalistas. Francisco Morazán me decía... Francisco Morazán, estamos contentos por esa parte y era nuestro trabajo estrechar esa gran diferencia. ¿Qué pasó en primaria y después en generales? Bueno, recuerde que el Libre tenía bastante recurso, ¿va? Y obligó a su clientelismo laboral a ir a votar por ellos. Por eso ellos aparecieron como que habían llegado 800 ciudadanos a las urnas del Libre. Y cuando le rebaja a usted los blancos y los nulos, que son 168,000, prácticamente queda en su realidad, que es la que les va a reflejar hoy. Entonces, todo eso ha ayudado al Partido Liberal. Porque la pregunta que decíamos nosotros, ¿para dónde van a agarrar esos 168,000 ciudadanos que fueron a las urnas del Libre, pero que marcaron nulo y blanco? Entonces, ese es un voto que le sumó al Partido Liberal. Bueno, y aquí viene lo que criticaron a Juan Orlando con el tema del voto rural. Y a mí me gusta siempre ver las elecciones de Estados Unidos. Y hasta en Estados Unidos, los analistas prestan bastante atención en esa tipología del voto. ¿Quién cree que tiene hoy a Donald Trump ahí? Rural, en Estados Unidos. Los estadounidenses, lo que pasa es que uno ve que son ciudades, pero allá los norteamericanos lo tienen como condados. Bien, usted vive o visita bastante el sur de Francisco Morazán. Partiendo de lo que nos decía Germán, una muy buena votación. Habrá que recordar que Francisco Morazán nunca fue liberal ni libre, siempre fue nacionalista. Yo le dije a un amigo, y disculpen si caigo mal por esto, pero Eliseo Castro era un muy mal candidato para Salvador Narrala. Dije yo, si yo fuera estratega de Salvador Narrala, yo pondría a Marco Tulio Medina de candidato a alcalde. Alguien que lo conocen muy bien por el tema COVID. Miren, el doctor Umaña, el más votado en Cortés, pues. Lo que ha pasado en Francisco Morazán, en la venta ganó el candidato a alcalde de Libre. Ganó Libre también la alcaldía en Reitoca. El Partido Nacional recuperó Curarén. Y San Miguelito, el Partido Liberal, y La Libertad la retuvo el doctor Oyuela. El Partido Nacional retuvo Sabana Grande, un pueblo históricamente liberal que desde hace después del golpe, ya no vota. Francisco Morazán. Bueno, yo precisamente hablábamos de La Venta cuando estábamos hablando, porque es el municipio donde paso con frecuencia. Sí. Fíjese que el alcalde de La Venta murió. Después la sustituyeron por una alcaldesa. También muere. Que era la vice. Que era la vicealcalde, sí. Y murió. Estos de Libre llevaron 600 paquetes de comida. Dieron el bono climático. ¿Cómo? Sí, bono climático se le denominó. El bono climático. Y se concentraron en dársela precisamente al grupo de nacionalistas más débiles, ¿no? Y estos votaron por el alcalde que ganó de Libre, yo creo que con una diferencia de 180 votos aproximadamente. Es histórico que haya ganado ahí, sobre todo Libre y no el Partido Liberal. Sí, y así ganaron muchas alcaldías los nacionalistas en el 2021. Con vida mejor, hombre. Claro. Miren, este fue uno de los pecados, aquí se lo dije yo a un amigo candidato a diputado, se lo dije aquí a Carlos Eduardo Reina. Un pecado que cometió Libre en el gobierno, ninguna bolsa solidaria durante esos 4 años. Ahí está José Carlos Cardona, que se llena la boca ahora mandando mensajes en Twitter. Óigame, no entonces sí funciona esa estrategia. Sí, claro, le funcionó al Partido Nacional. Los candidatos, ¿sabe qué decían los candidatos a alcaldes del Partido Nacional? Ganamos y vuelve vida mejor. Generaron esperanza. Claro. Con asistencialismo generaron esperanza. Les digo porque uno viene de tierra adentro. Entonces, en La Venta... Ahí gana Libre. Ajá. Incluso los mismos pobladores, un poco sorprendidos porque se pensaba que ellos podían llegar a votar por el Partido Nacional, aunque agarraran el paquete del bono y la bolsa solidaria. Pero le fueron leal al fueron leal porque el candidato también era conocido, un profesor vinculado con las comunidades, con los padres de familia, bastante joven, un poco aliado con unos liberales. Sí.
que habían gobernado ya el municipio de La Venta y lo apoyaron. Sí. Eso hizo que se multiplicara el voto y imagínense, los nacionalistas están como dolidos también porque perdieron ese municipio. ¿Y en los otros pueblos del sur? De ahí estamos hablando, Reitoca, Curarén, San Miguelito, La Sí. Libertad, Lubarén. ahí no sabría decirle cómo estaba, pero sé que Reitoca, Ok, donde está el... Para hacer un análisis le voy a decir, ok, Sabana Grande ganó el Partido Nacional, La Venta Libre, Curarén el Partido Nacional, Alubarén el Partido Liberal, Reitoca, de donde es el fiscal, el Partido Libre, La Libertad, el Partido Nacional. Óigame, y el gobierno les hizo 16 kilómetros de pavimento. No, hombre, aquí no se vota por obra. Eso quedó Sí. demostrado. Y puede ver como Libre, a pesar de que hizo obras, rescataron Banadesa, que es un banco importante para apoyar a los productores. Ese banco casi ha sido rescatado en su totalidad y ahora tiene activos con los que puede competir con la banca, ¿no? Pero no se dedicaron a promoverlo. Le hago una pregunta. Libre se dedicó a pelear por otras cosas. Le hago una pregunta. Si quedara electo como presidente Tito Furio, le dice Andrés, dirigime Banadesa, ¿lo aceptaría partiendo de su experiencia en el campo? Y nosotros tenemos muy buena relación con los productores. Formamos una red de 380 productores a nivel nacional y lógico, somos ciudadanos con algún grado de formación y qué bien estaría en la línea de los de las tres fuerzas oligárquicas que se dividen el país, ¿vale? Es decir, energía, teléfonos y banca. Entonces es imposible que yo pueda entrar al sistema bancario, pero imagínense, sería una oferta interesante. Pero ¿va? puede ser un buen Ya asesor. me llevo a Lobo, Y a Flavio. a Flavio, ¿va? Para que me acompañen en esa grandísima tarea. Puede ser un buen asesor, que creo que fue otro de los factores adversos para Libre como gobierno. No se dejaban asesorar. Así mismo. Yo le dije, se lo digo acá, le dije un día a la candidata No, presidencial. sí tenían asesoría, pero era Pero todo pésima. vertical, era lo que decía él. Mire, le dije un día a la candidata presidencial, entre más sale el Grillo, entre más sale Gerardo, entre más sale Ricardo Salgado, hay más rechazo. ¿Sabe qué me dijo? ¿Sabe qué me dijo? No les voy a decir, pero se molestó. Óigame, se olía. Yo camino en taxi, yo no tengo carros privados. A veces alguna gente dice, yo camino en taxi y el taxista le cuenta las percepciones. Fíjate que subí tal pasajero y me dijo esto. Pero encuesta es eso. Ok, Francisco Morazán también un estrecho margen. No tanto. Vamos a colocar el Distrito Central. Vamos a Pero colocar el en Distrito Central. 35. Sí. No fue un estrecho margen, se esperaba un poco más de fuerza del Partido Nacional, pero creo que el resultados no han sido tan favorables como para ellos lo esperaban. Porque imagínense que el tema, solo la diferencia creo que es de alrededor de 25,000 votos aproximadamente, cuando es un departamento fuerte nacionalista, que es como el bastión del Partido Nacional. Pero esos 25,000 votos es en razón del voto presidencial, ¿verdad? Sí, el voto presidencial. Ok, sí, porque entre Aldana y Juan Diego Solo hay un 1,000. estrecho margen. Sí. ¿Quién gana aquí, Germán? Bueno, lo de la alcaldía. Sí. Mire, es tan estrecho que sería irresponsable. Sí, me parece correcto eso. Irresponsable afirmar que va a ser el Aldana o va a ser Juan Diego. Ok, pero digamos que Aldana, en razón del voto presidencial, hizo una excelente votación. Muy buena. Muy buena, ¿verdad? Sí, no sé si... ¿Cómo dice? Todo el mundo esperaba que podía ser castigado si era castigado libre y estamos viendo que no, lo que hablamos hace poco. O sea, hubo un cruce de votos. Hubo un cruce de voto debido a lo que estamos hablando, que tuvo una campaña distinta, se desvinculó prácticamente de ese odio, de ese rencor y se dedicó a ser el alcalde buena onda, Sí. simpático, aunque le decían las cosas no se molestaba. Sí. Hasta de salida es que cambió de nombre, ¿no? Ya de salida. El muerde nalga. El muerde nalga. Aquí estuvo Jorge Aldana ya en la recta final y le dije, si Libre pierde a nivel presidencial y usted gana la alcaldía, prepárese porque usted sería un potencial aspirante a la presidencia Así y le caería muy bien a Libre porque usted es muy moderado. Incluso muchos dicen que su corazón liberal sigue estando ahí. Y él se rió. Pero yo miré hoy, es que uno interpreta las imágenes. Ya sacaron a Héctor Manuel a saludar a las masas. Lo sacaron.
Héctor Manuel anduvo saludando ya a las masas. No entró en su carro con los vidrios, no. Él se bajó antes y fue a saludar. Y la militancia de Libre, vamos a ver si en el máster nos colocan las imágenes, el ambiente que hay en la sede. Ahí está la militancia. Yo diría ahí hay bastante empleado también del gobierno porque hay una expectativa. Pero eso fue bastante estratégico. Sí. Manuel ya está reconociendo que hay que respetar los datos, los resultados del Consejo Nacional Electoral. Sí. En cambio, vende a otros, como a Eliud y a otros más, como agresivos y odiosos, ¿no? Sí. Queriendo irrumpir en la institucionalidad y provocar una crisis. Pero entra Manuel amigable, aceptando los resultados. Es el próximo candidato. Sí. Es que tenía que haber cortesía, el candidato. Cortesía de Canal 8 estas imágenes. Exactamente. Sí. Nosotros, bueno, tiene otro discurso, nosotros otra siempre realidad. Consideramos dentro del esquema estratégico que antes de la inscripción, de la convocatoria de inscripción a las elecciones generales, don Manuel Zelaya Rosales iba a hacer ese cambio, porque él sabía que Rixi no le levantó. Rixi no tenía posibilidades ni en mayo. Pero legalmente no podía. ¿Por qué? No, por el cuarto grado de consanguinidad. ¿De qué? Sí, dentro del esquema que nosotros teníamos era que renunciaba la presidenta para darle espacio a los hijos, porque hay un problema con don Manuel. ¿A través de quién van a manejar sus diputados en el Congreso Nacional? ¿A través de quién? Porque ya no está su hermano, ya no está su hija. Y sabe, me parece buen punto. ¿Y sabe quién es el diputado electo mejor posicionado para eso? Alguien a quien rechazaron, que es Rafa Sarmiento. Así mismo va a ser siempre. ¿Verdad? Y es más, Rafa demostró ser más popular en Holanda. Y otro de suma confianza, que actualmente es el suplente de la Picho, lo está repudiando Libre. Y lo tratan de traidor, que podía haber sido la voz o el control de don Mel en esa bancada. Sí, Gustavo González. Fue abuchado Gustavo. ¿Saben por qué? Porque a diferencia del Partido Nacional, y aquí me dijo Arnold Burgos, Arnold, te felicito por esa excelente votación y no dudo que vas a hacer un buen trabajo en el Congreso Nacional. Hoy lo quise tener a Arnold, pero lo mandaron también a San Antonio de Flores. El Partido Nacional mandó sus soldados y me dijo, la plancha en Francisco Morazán para el Partido Nacional se comporta hasta la 20. Y eran 23. Y ahí está el resultado. Y en el Partido Liberal me decían que llegaba hasta las 7. Tuvo un quiebre en las 5. En las 5. En las 5. En las 5. A ver. Sí. En las 5. Sí. Ahí hay una diferencia como de 11,000 votos entre las 5 y las 6. Y es ahí donde también, Andrés, la visión ideológica al liberal, o sea, al que piensa liberal, no de partido, no de color, sino esa ideología liberal, se piensa de manera horizontal. A mí no me imponen. Mientras que el voto conservador es más vertical. No, línea continua. Lo hicieron a los 298, la comisión de campaña del Partido Nacional. En cada municipio había un banner en la entrada principal con el voto en plancha. Yo lo miré en la venta. Un día que iba en bus para Choluteca, yo camino en transporte público y lo miré. Sí. Ahí estaba, ¿verdad? Ahí estaba, claro. Ahí estaba. Ok. El próximo congreso, Andrés. Va a ser un congreso interesante, dominado por lo que conocemos como Generación Z. Sí. Es un congreso bastante joven, diputados y diputadas bastante jóvenes. Incluso unos que llegan por primera vez van a tener que aprender el parlamentarismo. Sí. Y eso podría contribuir a llegar a ser un congreso un poco más armonioso, si se quiere decir, entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. Creo que la ausencia de otros partidos políticos que quedamos afuera del proceso permitió que la democracia ahora tenga 2 diputados y que también los tenga el Pino. Aunque con la presencia de Nelson en el Pino, subieron un poco, ¿no? El Pino está alcanzando, creo que va a tener algunos 28,000 votos que no los hubieran alcanzado anteriormente. Sí. Aunque esta señora, que es la presidenta del Pino, jamás se desmarcó de Libre. Hasta ahora Doris empieza más o menos a querer mantener una línea de pensamiento crítico sobre Libre, pero ella siempre estuvo ligada a Libre y Nelson se queda solo. Era probable que hubieran
quizás crecido con algún poco de votos más a nivel presidencial. No obstante, ese Congreso me parece que va a ser un Congreso interesante. Honduras tiene un rezago en cuanto a reforma y esa reforma pues habría que apostarle ahora, teniendo en cuenta que el Partido Nacional viene con una historia de un partido poco querido, un partido mal visto, y se refleja con su voto duro en los resultados actuales. Sí. De ahí que me da la impresión, no sé si eso pudiera estar sucediendo, que los indecisos se quedaron sin votar mayoritariamente. Es que esa conducta, nosotros siempre hablamos 800,000 nuevos votantes y no van. Esperan hasta la próxima elección cuando ya son más adultos para ir. Y mire, sobre el Congreso, si el Partido Liberal y el Partido Nacional llegan a acuerdos como un pacto de gobernabilidad. ¿Qué van a llegar? Un pacto de gobernabilidad para generar estabilidad política y económica al país, al Libre no lo van a ocupar. Así mismo. Pero ¿qué tal, No lo van a ocupar. ¿qué tal, Germán, que la alianza sea Partido Liberal Libre? Tenemos un elemento atrás. Sí. Mire, tenemos un elemento atrás que le está metiendo miedo a todo el mundo. Se llama Trump. El partido que se atreva a negociar con Libre lo trueza Trump. No, y eso queda claro. Y es más, me atrevo a decirte que ninguno de los dos partidos se atreve a proclamarse ganador para que el Libre lo reconozca por esa situación. Yo coincido con usted. Entre liberales y nacionalistas suman 90. Sí. 49 del Partido Nacional y 41 Del Partido Liberal. del Partido Liberal. El último que suma el Partido Liberal es por el Paraíso, porque al parecer van a quedar 2, 2 y 2. Ahí está la mayoría calificada. No van a ocupar a Libertad y Refundación, y yo coincido con usted. Incluso las declaraciones en la cuenta de X de este ex asesor, que sigue siendo asesor de Trump, Stone, yo creo que hoy tienen intimidado al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Narrala. O sea, estas nuevas derechas, el otro día casi me moría por comprarme un libro, no andaba efectivo en ese momento en multimedia. Las nuevas derechas. ¿Cómo gobiernan las nuevas derechas en el mundo? La globalización, hombre. ¿A usted le he escuchado hablar de la globalización? Ahí está Putin. Ahí está. Sí, amigo de Trump. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, resultados, lecciones y escenarios. A propósito, declaratoria, ¿hasta cuándo? 30 de diciembre. Estos términos. Uno vence el día de mañana, que es el tema de la nulidad, y el 15, impugnación. Estamos con 2 ex magistrados. Que el recurso que presentó Libre no es un recurso de nulidad. O sea, que no encaja. Sí, presentó nulidad. Presentó nulidad. Presentó. Y hoy el abogado Leonel Núñez dijo, tiene que ser hoy, porque el tiempo vence mañana. ¿Y qué venció el viernes? Venció el viernes. Sí, y le dieron prórroga. Ok, una pausa y ya volvemos. Recordemos que estamos esperando también el comunicado que va a leer la Coordinación Nacional de Libertad y Refundación. Están reunidos desde este mediodía y nos informan que será la ex candidata presidencial, la abogada Rixi Moncada, la que leerá el comunicado de Libertad y Refundación. Hemos tenido comunicación con el jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras, José Tomás Zambrano, sobre este recurso de nulidad que ha presentado Libertad y Refundación de las elecciones en el nivel presidencial. O en el nivel presidencial. Y el abogado José Tomás Zambrano nos ha actualizado la posición de su partido, porque, diríamos nosotros, si se llegara a anular el proceso electoral, esto sería competencia del Congreso Nacional. Ya me van a, los 2 ex magistrados, me van a decir cuál sería el proceso. Abogado José Tomás Zambrano, ¿cuál es la posición de su partido respecto a este tema? El recurso de nulidad presentado por Libertad y Refundación, la posición de ustedes y también sobre el comportamiento del Partido Liberal, porque la cosa no es entre 2, es entre 3. Entre 5. Entre 5. Bueno. Sí, lo anulan. Sí, lo anulan, ¿verdad? Sí. Ok, vamos, diputado José Tomás Zambrano. Del Partido Liberal que no se dejen llevar
por la agenda de destrucción que tiene Libertad y Refundación. Los del gobierno ya perdieron, fue catastrófico la humillación que les dio el pueblo hondureño. Y hoy están viendo una oportunidad para buscar más caos, para no entregar el poder. Los de Libre, desde Casa Presidencial, han empezado a hablar de anular la elección y repetir la elección. Cierto sector del Partido Liberal se quiere prestar a eso. Eso es grave. Eso es darle oportunidad a Libre que se quede en el poder y es algo que no puede suceder. El pueblo salió masivamente a las calles el domingo anterior. El pueblo eligió que Tito Afura es el presidente. Las mismas actas que tiene el Partido Liberal, las tiene Libre, las tiene el Partido Nacional y las tiene el Consejo Nacional Electoral. El Partido Nacional les ha presentado públicamente las actas. Ningún otro partido se ha presentado ante el pueblo hondureño a presentar las actas y dar los resultados. El Partido Nacional tiene el 100% de las actas, los votos mayoritarios le respaldan a nuestro candidato. Le pedimos calma al Partido Liberal, dejen que el Consejo Nacional Electoral trabaje, que divulgue las actas, que haga los escrutinios especiales y que se respete el resultado final. El resultado final, una vez divulgado y escrutado especialmente las actas, va a encontrar una sola verdad, que Tito es presidente. Honduras merece paz, Honduras merece tranquilidad, Honduras merece salir adelante y el próximo gobierno de Tito Afura va a tocar trabajar con todos los partidos políticos. Honduras es primero, Honduras es segundo y Honduras es tercero. Muy bien, el diputado José Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional. A propósito, en breve conferencia de prensa del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Yo esperaría que fuera el Pleno, pero ahí están las 3 sillas. De los 3, 2. 2 sillas alcanzamos a ver. 2 sillas. Al final aceptaron aplicar el 110 de la Ley de Administración General de Administración. Y ese ha sido uno de los problemas por los que estamos pasando con el... Mire qué interesante, excelente imagen. Y se percataron, solo 2 sillas. Sí. O sea, Ana Paola y Cosette. Ana Paola y Cosette ahí. Ana Paola y Cosette. Ahí están los nombres, sí. Ana Paola y Cosette. Ajá, pero siempre le dejaron el espacio. Sí, dejemos esa imagen y vengo aquí con Flavio Nájera. Esperamos ahorita está programada para las 8:15 esa conferencia. Bueno, primero debería dar certeza e información qué es lo que está pasando. Que la sociedad tenga claro, o el país tenga claro, que la transmisión, llamemos el TREP, puro TREP, fue alrededor del 55%, creo. 51 cerró. 51, que fue lo que tuvimos nosotros aproximadamente en el 2021. Sí. Que son las actas que se transmiten el día de la elección. Era lo esperado, ¿verdad? Pues esperaríamos más. Sí. Porque una gran inversión. Para solo transmitir el 50% de las actas, quedamos debiendo. Pero acordémonos que esa transmisión no depende del Consejo Nacional Electoral, sino de los técnicos tecnológicos que ponen los partidos políticos en las juntas receptoras de votos o en los centros de votación para que realicen la transmisión. El Consejo les da el equipo, les da el sistema, pero quienes los utilizan y transmiten son los partidos políticos. Sí. Transmitieron el 55%. El otro 45% de actas quedó en contingencia 1 y contingencia 2. ¿Cuál es en contingencia 1? Son las actas que se lograron escanear, pero no se fueron en el sistema. Son como cuando nosotros mandamos una foto por WhatsApp y se nos queda pensando la foto y que no carga, y no carga, y no carga, y no carga. Se cayó el internet. Sí, se cayó el internet, no carga. Ese es contingencia 1. ¿Y la 2? Y la contingencia 2 fue que la gente ni conectó el equipo, ni la mandó, sino que dijo, el acta lo mando en la maleta. Sí. Entonces, el Consejo tiene el 100% de las actas. Sí. Empezaron a descargar las imágenes de contingencia 1, que son las que estaban en el equipo. Ahora van a comenzar con el contingencia 2, que son las actas que hay que transcribir para subirlas al sistema. Pero el problema es que la empresa, el proceso de divulgación, que no es lo que nosotros vemos cuando entramos al internet para ver cómo van los votos de los candidatos, tiene problemas. El Consejo tiene la información, pero la herramienta para que empiece a tabular esa información no está funcionando. Ese es el problema. Esa es la claridad que debería dar el Pleno del Consejo, darle certeza y calma, que si se cae el sistema, también contemos acta por acta entonces. Construyamos una comisión de notables donde coloquen las actas liberales, las actas nacionalistas, las actas del Libre, digamos, si quieren, o de los partidos políticos del PINU y lo del CNE.
y contemos acta por acta. Solo de contar 19.000 actas. Bueno, ya están nombrados. Ahí está el amigo Eduardo Martel del Partido Liberal. Incluso lo invité y se me excusó porque me dijo, en cualquier momento puede haber una última hora. Por eso no te acompaño. Yo quería tener aquí a Eduardo Martel. Germán, vamos a colocar el mensaje último que publicaba su candidato Salvador Narrala sobre este tema de las actas. Dice, contamos con toda la información necesaria para revisar el proceso junto al Consejo Nacional y al Partido Nacional. Ahí no toman en cuenta libre. Ahora lo que esperamos y lo que el país exige es que se publiquen todas las actas pendientes para que el conteo avance en total claridad y transparencia. Sabemos que tenemos los votos favorables, que ganamos la elección, ha dicho Salvador Narrala. Germán. Bueno, él está consciente, hay que respetar la institucionalidad, que es el Consejo Nacional Electoral. Yo puedo tener las actas y yo puedo darle resultados, pero no tienen ningún efecto legal porque no son la institución legalmente constituida para darlo. Y es el Consejo Nacional Electoral el que lo tiene que dar. Y por eso él está exigiéndole al Consejo que hay que apresurarse sobre este tema de todo el procesamiento y divulgación de las actas. Como ustedes hablábamos recién llegamos aquí, estos atrasos siempre se han dado en los otros procesos. Lo único, la diferencia de los otros procesos, que con el primer corte, la diferencia es tan grande que ya se declara el ganador y estas cosas no se miraban. Pero ya pasó una semana. Bueno, y yo le puedo traer un ejemplo. El 2021, las elecciones primarias, que no tuvimos TREP. ¿Cuánto nos tardamos con un silencio electoral? De acuerdo. Sí. Esto lo que sucede es que la sociedad está ansiosa de saber quién ganó, pero como el margen es tan estrecho, sí, y estas circunstancias que se dan son las que crean un margen estrecho y no la comunicación correcta. Sí. Creo que el Consejo por esa parte le ha faltado un manejo de crisis. Tener un equipo y estar informando a la sociedad qué es lo que está pasando, porque aquí todo el mundo asume. Sí. Asume que hay fraude, que se cayó el sistema, que le quitan votos a un candidato y se los suman a otro candidato, porque la institucionalidad se ha llamado al silencio. Sí. Entonces creo que si la institucionalidad se fortalece, hace una buena estrategia de comunicación y los partidos políticos hacen su labor de esperar el resultado oficial, todo se puede llevar de mejor manera. Bueno, porque para eso la ley le da 30 días. Recordemos que el TREP solo es una herramienta que dura 12 horas para darnos la información de cómo iba el proceso. Y con esa herramienta, todo el que salía con mayor ventaja se declaraba ganador. Pero hoy era tan cerrado que el TREP le dio a usted en la noche ganador a Papi, pero el día lunes le empezó a ganar Salvador Narrala. Sí. ¿Y qué pasaba antes? ¿Qué pasaba desde el 2021 a la fecha? Se están procesando todas las actas que entran de los centros de votación. Antes existía como un balance. Se seleccionaban, se iban dando porcentualmente por departamentos, aunque ingresaran todas las actas al Consejo, el Consejo iba dosificando la información. Y a medida avanzando los días iba fluyendo más. Pero acá, ¿qué es lo que pasa del 2021 a la fecha? Que si entran un departamento que favorece a un candidato, todo el departamento se divulga. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que me parece que fue correcto lo que hizo el Consejo el día domingo, que esperó un poco más para tener resultados más estables. Sí. Porque se imagina, hubieran tenido solo el 10% de las actas. Si la diferencia hubieran sido 50 votos, entonces la situación era bien difícil. La peor situación en la que puede haber involucrado un órgano electoral. Procesos ajustados que nadie los quiere tener. Todo el mundo quiere tener un proceso donde la diferencia sea holgada y verse bien en el proceso. Vamos a ir finalizando con este escenario de la nulidad de las elecciones en el nivel presidencial. Y vamos a colocar, Fernando, esta imagen que publicaba casi, creo que en horas de la madrugada, el Consejo Nacional Electoral del día de hoy. Según datos del Consejo Nacional Anticorrupción, ahí aclaro, del CNA, ya con el 92%. Miren, hasta el propio CNA tenía su procesamiento de acta. 4% más que el Consejo Nacional Electoral.
Y la tendencia es favorable siempre a Tito Afura. Pero ¿de dónde tiene las actas el CNA? Miren, este dato lo publicó el CNA. Y el margen de diferencia es del 1.46. Con el 92% de las actas. Pero ¿de dónde? Si sabemos que hay 2.000 actas en inconsistencia y 2.000 actas que no han sido procesadas. Sí, esa es muy buena pregunta. Yo intuiría que algún partido se las compartió. Miren, dice, están ingresadas 17.622 actas por el CNA. Ahí lo dice. Y son 19.152, o sea, falta como 1.500. Y la tendencia es favorable para Tito Afura, según el CNA, con el 92%. Muy bien. Este escenario de nulidad de la elección en el nivel presidencial. Andrés. Pienso que es una prueba para el Consejo Nacional Electoral, considerando de lo que estaban diciendo los dos ex magistrados. Ok, lo voy a interrumpir porque habla la... Ok, adelante. En el sentido de que si nosotros garantizamos la institucionalidad, esa respuesta que dé el Consejo Nacional, el CNE, sobre esta nulidad también debe de ser institucional, porque si no es institucional no nos va a generar certidumbre y tienen derecho a petición. Pero aparte de esa petición, tiene que estar fundamentada. Si esa petición no está fundamentada, creo que el Consejo Nacional Electoral la va a declarar inválida, considerando que no tiene argumentos en que basarse libre para justificar qué actas. Tiene que haber señalado las actas en las que está probablemente las inconsistencias. Porque no podemos hacerlo por el dato global. Está bien, lo hacemos por el dato global, pero hay que presentar una cantidad de actas que lo justifique. Ok, muy bien. Vamos a la sede del Partido Libertad y Refundación con esta señal que nos está compartiendo Canal 8, el canal del Estado. ¿Qué abuso? Es un canal del Estado, no es un canal del partido. Y participó en la campaña también, ¿no? Es un abuso. Estarle el canal del Estado a esa institución política. Es un abuso. Ajá. Ok. Bueno, este escenario de nulidad. Bueno, creo que... Me gusta eso que dice Andrés, es una prueba. Una prueba, claro. Y le pongo entre comillas, es una prueba. Y otra pregunta, ¿los miembros de la Junta Receptora de Votos son funcionarios públicos? Son funcionarios electorales. Entonces, Ok. en tal sentido, si hay irregularidades y hay un fraude, Libre tendrá que llevar también a presentar la acción. Es un órgano electoral y depende. Estarían cometiendo delitos. Sí, pero hay que ver más o menos sobre la nulidad sobre qué la presentaron. Solo un minuto. Creo que tenemos que ir porque Pichu Zelaya está leyendo el comunicado de Libertad y Refundación y me imagino que va a reaccionar la abogada Rixi Moncada. Vamos a la sede del Partido Libertad y Refundación. Se ordena denunciar la injerencia extranjera del presidente Donald Trump. Se ordena solicitar la nulidad total de las elecciones. Exigir la investigación, los actos de terrorismo electoral ejecutados a través del sistema de transmisión TREP, como se denunció en los 26 audios. La máxima autoridad del Partido Libre es su Asamblea Nacional Extraordinaria, convocada para el próximo sábado 13 de diciembre. Se convoca a movilizaciones, asambleas locales, departamentales, protestas, paros y plantones.
Coordinación Nacional del Partido Libre en defensa de la democracia, al pueblo hondureño, a nuestra combativa militancia y a la comunidad nacional e internacional, declara: número 1, Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada, que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso, después del envío de millones de mensajes por diferentes plataformas, amenazando al pueblo que si vota por Rixi no recibirá las remesas el mes de diciembre, adulterando la soberanía popular, cuando el día de ayer, 6 de diciembre, se demostró en el Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral que el sistema de transmisión TREP ha sido manipulado en su código fuente, cuando, sin utilizar las 3 llaves del sistema de seguridad, a espaldas de los técnicos responsables, fue adulterado e intervenido el software, violando la ley electoral y los protocolos de seguridad. Confirmada la violación en los módulos de escrutinio de divulgación y escrutinio procesamiento de actas, con 5,000 actas en cero, inconsistencias en el 95.17% de las actas transmitidas en relación con el sistema biométrico, 4.659 actas sin respaldo biométrico, y las caídas constantes de la página de divulgación que determina intervenciones contra el software original violentado. Las páginas de divulgación continúan adulteradas y sin actualización por 3 días consecutivos. Se denuncian posibles conexiones directas en el TREP del Consejo Nacional Electoral desde el Partido Nacional para la manipulación de los resultados. Número 2. Condenamos el indulto al narcotraficante Juan Orlando Hernández. Otorgado directamente por el presidente Donald Trump en el marco del proceso electoral hondureño. Exigimos se presenten los requerimientos fiscales y se ordene la captura internacional por sus crímenes contra el territorio a través de la sede y por la violación a la Constitución con la reelección ilegal. Número 3. Rechazamos la narrativa imperial de comunismo utilizada como ataque contra nuestra candidata Rixi Moncada. Número 4.
Por unanimidad, el Partido Libre desautoriza a todo funcionario público que se ponga a la orden y anuncie cooperar en transición gubernamental Bueno, quiero agradecerle en esta noche a mi amigo Andrés Pavón, analista político, a Flavio Nájera, ex magistrado, y también a Germán Lobo, porque nos vamos a quedar con estas últimas horas en materia política. Recuerden, nos veremos el próximo domingo, siempre en punto de las 7 por la señal de LTV, el canal de La Tribuna.